voy a presentar en esta tarde, aunque ya la conocemos, pero para aquellas hermanas, para aquellas mujeres o familias que puedan ver este video, que puedan ser edificados por esta palabra, quiero presentar a Evangelina Di Grecia. Ella es una hermana en Cristo de Comunidad Cristiana Visión Mundo, parte del staff de Mujer Integral, hermana en Cristo, como dije, y también ella es de profesión docente en educación musical desde hace 24 años y profesora de piano. También quiero agregar que es la profesora de inglés que tenemos en la iglesia. Así que le doy gracias al Señor porque es una bella mujer de Dios que hoy va a traer la palabra del Señor y sé que Dios la va a usar grandemente. Así que Evangelina, Dios te bendiga grandemente. En esta tarde ya puedes compartirnos lo que traes para nosotras, para edificarnos y para bendecirnos. Dios te bendiga, amada. Bendiciones, hermanas, ¿cómo están? Bueno, espero que estén bien, gozosas, bendecidas y buscando cada día al Señor. Bueno, hoy quisiera compartirles un tema que se titula ¿Cómo permanecer en Jesús? Que en la vida cristiana es un tema, vamos a decir, recurrente, porque es fácil empezar como las dietas, es fácil comenzar una dieta. Lo complicado o lo difícil es sostener la dieta. Así que, bien, con permiso les voy a compartir una presentación. Bien, como decíamos, la prédica de hoy se llama ¿Cómo permanecer en Jesús? La vida cristiana es un camino que tenemos que recorrer. Cuando recién llegamos a Cristo, estamos muy gozosos y muy contentos y quizás no nos damos cuenta que ese camino puede hacerse largo y puede hacerse difícil, que durante ese camino tendremos diferentes momentos, tendremos momentos de mucha alegría, problemas, dificultades, altibajos, y que muchas veces estaremos tentados a dejar de seguir a Cristo. El sistema de este mundo, el sistema que está, como dice la palabra de Dios, este mundo está bajo el poder del maligno, bajo el poder del diablo. Con sus propuestas, ¿sí? Que pueden ser, por ejemplo, aquí tenemos una ilustración que grafica el camino del cristiano, y en ese camino tenemos diferentes bifurcaciones, distintos caminos que surgen de ese camino principal. Y en el comenzar de esos caminos secundarios aparecen diferentes elementos que pueden estar representando a la vanagloria de este mundo, las adicciones, el alcohol, el vicio, el juego, drogas, afán desmedido de riquezas y otras tantas cosas que lo que hacen es que tomemos otro camino y que nos desviemos de la meta final, que nos desviemos de buscar a Cristo, porque al fin de la carrera cristiana nosotros nos encontraremos con Cristo y tendremos la vida eterna. Eso lo tenemos muy, muy en claro, pero en el camino hay distracciones. Es como si vamos caminando y en vez de tener en mente el destino al cual tenemos que llegar, empezamos a mirar pequeñas piedritas,
cosas que nos hacen distraer. Y entonces nuestra cabeza empieza a tener esos pequeños detalles como algo muy importante y dejamos a Cristo en un lugar que no es el primero. Como recién yo decía, esto lo podemos comparar a llevar un estilo de vida saludable. Todos queremos empezar dietas para estar lindas, para vernos lindas. Bueno, ya somos lindas, pero para vernos lindas, para mirarnos al espejo y estar contentas, que quizá hemos podido bajar algunos kilos o, bueno, debido al cambio de alimentación, nuestro cutis, nuestra piel ha mejorado, hemos tomado agua. Sabemos las cosas que tenemos que hacer para tener un estilo de vida saludable. Pero cuidar de nuestra salud no es cuestión de un día solamente, sino que tenemos que empezar a cambiar gradualmente nuestros hábitos de vida. Tenemos que dejar aquello que nos hace daño, comida, alimentos que son nocivos para nuestro cuerpo, y empezar a incorporar los que son saludables, los que nos hacen bien y nos nutren. Este cambio gradual de alimentación requiere de fijarnos metas y día a día avanzar con pequeños logros en pos de lo que nos hemos fijado como un objetivo final para nuestra salud. Estoy hablando ahora de nuestra salud, pero lo quiero comparar con la permanencia, con la constancia y la perseverancia que necesitamos los cristianos, necesitamos sostener a lo largo de nuestra vida. El tema y aquí la pregunta es, ¿cómo permanecer? En 1 Corintios, capítulo 9, versículo 24 dice, ustedes saben que en una carrera no todos ganan el premio, sino uno solo, pues nuestra vida como seguidores de Cristo es como una carrera, así que vivamos bien para llevarnos el premio. Y en 2 de Timoteo 2, capítulo 2, versículo 5 dice, de igual manera, el atleta que participa en una carrera no puede ganar el premio si no obedece las reglas de la competencia. Aquí el apóstol Pablo se compara con los corredores y los combatientes de los Juegos Ístmicos, bien conocidos por los corintios. Pero en la carrera cristiana, todos pueden correr para ganar. No es que uno solo va a ganar, todos podemos correr para ganar todos. Por lo tanto, este es el mayor aliento para perseverar en esta carrera con todas nuestras fuerzas. Los que corrían en los Juegos Ístmicos se mantenían con una dieta magra, se acostumbraban a las dificultades, se ejercitaban. Pero quienes seguimos a Cristo debemos procurar alejarnos del pecado y cada día santificarnos más, buscar la santificación progresiva. Bien, vamos a hablar ahora acerca de la palabra permanecer. Según el diccionario de la Real Academia Española, significa mantenerse sin mutación, o sea, sin cambio, en un mismo lugar, estado o calidad. Y a continuación voy a exponer varios puntos para permanecer en Jesús. El primer punto es guardando los mandamientos del Señor. Y los versículos que tenemos
aquí son Marcos 2, capítulo 12, versículo 30 y 31. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. En Juan, capítulo 15, versículo 12, Jesús dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. En Juan capítulo 15, versículo 2, luego versículo 4 y versículo 7 dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Este versículo, en la versión de traducción al lenguaje actual, dice así: si ustedes se mantienen unidos a mí y obedecen todo lo que les he enseñado, recibirán de mi Padre todo lo que pidan. Y en Juan, capítulo 15, versículos 9 y 10, dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Bien, aquí vemos que en el simbolismo de la vid y los pámpanos, los creyentes somos los pámpanos de esta vid. La vid es Cristo. La raíz no se ve y nuestra vida está escondida con Cristo. La raíz sustenta al árbol, le difunde la savia y en Cristo están todos los sustentos y provisiones. Los pámpanos de la vid son muchos, pero al unificarse en la raíz no son sino una sola vid. De este modo, todos los cristianos verdaderos, es decir, los que genuinamente hemos decidido seguir a Cristo, aunque estemos en lugares distintos y nos unimos con Cristo. Nosotros, los cristianos, como pámpanos de la vid, somos débiles e incapaces de dar fruto si no estamos unidos a Cristo. El Padre es el dueño de la vid. Debemos ser fructíferos. ¿Qué esperamos de una vid? Esperamos uvas. Y del cristiano se esperan los frutos del Espíritu. Debemos honrar a Dios y hacer el bien, esto es, llevar fruto. Los estériles, dice la palabra, que serán cortados. Pero quienes estamos llevando frutos, quienes llevan frutos, seremos podados. El Padre es el viñador, dice la palabra. Mientras más fruto demos, más abundaremos en lo que es bueno, y más glorificado será nuestro Padre. Para fructificar, debemos permanecer en Cristo. Debemos estar unidos a Él por la fe. Tenemos que tener una constante dependencia de Cristo y comunión con Él.
El primer punto dijimos que era guardando los mandamientos del Señor. El segundo punto es vigilando nuestro corazón y manteniéndolo limpio de pensamientos y de sentimientos pecaminosos. Un versículo muy conocido es Proverbios 4:23, que dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y en la traducción del lenguaje actual dice: y sobre todas las cosas, cuida tu mente, porque ella es fuente de la vida. Aquí el corazón lo vemos observado en la palabra mente, ¿sí? Nuestra mente es el lugar de cultivo de pensamientos que se van a transformar y sentimientos que, si nosotros les damos rienda, se pueden transformar en acciones. Entonces tenemos que estar vigilando que no fructifiquen esos pensamientos que sabemos que no corresponden a hacer la voluntad de Dios. En Lucas, capítulo 6, versículo 45, dice: el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. En la versión del lenguaje actual dice: la gente buena siempre sabe hacer el bien, porque el bien habita en su corazón. La gente mala siempre hace el mal, porque en su corazón está el mal. Las palabras que salen de tu boca muestran lo que hay en tu corazón. Y Filipenses capítulo 4, versículo 8, nos dice lo que debemos pensar. Finalmente, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo y bueno. Piensen en todo lo que se reconoce como una virtud y en todo lo que es agradable y merece ser alabado. Bien, entonces, en relación a este punto, debemos poner estricta vigilancia a nuestras almas, es decir, a nuestra mente y pensamientos. Otro punto para poder permanecer en Jesús es oyendo, estudiando y aplicando la palabra de Dios. Nuestro corazón es como una tierra. La palabra es la semilla. La palabra tiene que ser oída, entendida y aplicada, disponiéndonos a querer entenderla y dejándonos moldear por ella. Los versículos de referencia que tenemos son Mateo capítulo 13, versículos 20 al 23. Las semillas que cayeron entre piedras representan a los que oyen el mensaje del reino de Dios y lo aceptan fácilmente y con gran alegría. Pero como no entienden muy bien el mensaje, su alegría dura muy poco. Cuando tienen problemas o los maltratan por ser obedientes a Dios, enseguida se olvidan del mensaje. Luego están las semillas que cayeron entre los espinos. Estas semillas representan a los que oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas. Solo piensan en lo que necesitan y en cómo hacerse ricos. Finalmente, las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que oyen el mensaje y lo entienden. Estos sí cambian sus vidas y hacen lo bueno. Son como esas semillas que produjeron espigas con 100, con 60 y hasta con 30 semillas. La semilla sembrada, como dijimos, es la palabra de Dios. El sembrador es nuestro Señor Jesucristo. Predicar
a una multitud es sembrar el grano. No sabemos dónde brotará. Una clase de terreno, aunque pongamos mucho trabajo en él, no da fruto adecuado, mientras la buena tierra da fruto con abundancia. Así ocurre en los corazones de los hombres, cuyos diferentes caracteres están aquí descritos como 4 clases de terreno. Los afanes del mundo son grandes obstáculos para que la palabra de Dios sea fructífera. Lo engañoso de las riquezas obra el mal. No se puede decir que nos engañamos, a menos que depositemos nuestra confianza en ellas, en las riquezas. Entonces ahogaremos la buena semilla, ahogaremos la palabra. Lo que distingue al buen terreno de los anteriores es la fructificación. Bien, otra herramienta que tenemos aquí para permanecer en Jesús es el uso de las armas espirituales, la oración, el nombre de Jesús, el ayuno, la alabanza y la palabra de Dios. En 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4, primera parte, dice: las armas con las que luchamos no son de este mundo, sino que tienen el poder de Dios para destruir las fortalezas del enemigo. Usando estas armas espirituales, seremos llenos de la presencia de Dios, ¿sí? Y el Espíritu Santo comenzará a cambiar nuestras vidas y las seguirá cambiando, ¿sí? A medida que busquemos y que usemos estas armas espirituales. Bien, otro punto para permanecer en Jesús es dejándonos guiar por el Espíritu Santo, obedeciéndole. Gálatas capítulo 5, versículos 16, 17, 22 al 25 dice: por eso les doy este consejo: dejen que el Espíritu guíe su vida y así no harán las malas acciones que pide su naturaleza humana. Nuestra naturaleza humana desea lo que está en contra del Espíritu y el Espíritu desea lo que está en contra de la naturaleza humana. Los dos se oponen. Por eso ustedes no pueden hacer siempre lo que se les antoja. En cambio, el Espíritu produce amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No existe ninguna ley en contra de esas cosas. Todos los que pertenecen a Cristo se han crucificado a sí mismos con sus pasiones y sentimientos egoístas. Ya que el Espíritu nos da vida, debemos dejarlo que nos guíe. Otro punto es renovando nuestra forma de pensar. En Efesios capítulo 4, versículos 23 y 24 dice: deben renovarse espiritualmente en su manera de juzgar y revestirse de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios y que se distingue por una vida recta y pura, basada en la verdad. Versión Dios habla hoy. Y en la versión Palabra de Dios para Todos dice: aprendieron a vivir una nueva vida en mente y en espíritu. Sean gente nueva, buenos y santos, creados a imagen de Dios. Los deseos pecaminosos son engañosos porque prometen felicidad, pero llevan a la destrucción si no se someten. Por lo tanto, debemos quitarlos como si fuera una ropa vieja y sucia.
A la vez, debemos ir renovando nuestros pensamientos. El hombre nuevo se va renovando con la gracia regeneradora, la cual capacita al hombre para llevar una vida nueva de justicia y santidad. Aquí vemos una ilustración que es el proceso del crecimiento y la metamorfosis del gusano a mariposa, ¿sí? La metamorfosis es un cambio que se da en el ser humano, se da de adentro hacia afuera. Todo cambio, el cambio comienza por dentro, cambiamos nuestros pensamientos y luego eso se manifiesta y la gente va a comenzar a ver o ve que hemos cambiado nuestra forma de hablar, incluso nuestra forma de vestir. Es un cambio muy notorio. Despojándonos del peso del pecado y fijando nuestra mirada en Jesús. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice: fijémonos entonces que nos rodean muchísimas personas que nos demostraron su fe. Corramos sin fallar la carrera que tenemos por delante. Quitemos de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar, especialmente el pecado que nos hace caer tan fácilmente. Fijemos nuestra mirada en Jesús, en quien empieza y termina nuestra fe. Él sufrió la muerte en la cruz y aceptó la humillación como si no fuera nada. Pudo hacerlo por el gozo que le esperaba, sentarse a la derecha del trono de Dios. Y el versículo 3 del mismo capítulo dice: si alguna vez se sienten desfallecidos y agobiados, piensen en Jesús, quien soportó pacientemente el maltrato de los pecadores. Versión Palabra de Dios para todos. Por el pecado que tan fácilmente nos asedia, estamos expuestos a caer. En estos versículos hay una exhortación de suma importancia, porque mientras permanezca sin ser subyugado, sin ser sometido al pecado, el hombre, el cristiano, estará impedido de correr la carrera cristiana, porque el pecado le quita toda motivación para correrla y da entrada al desaliento. En Hebreos, en relación al versículo de considerar a lo que sufrió el Señor Jesucristo, puedo decir que son nuestras pequeñas pruebas comparadas con lo que sufrió Jesucristo. Muchas veces tendemos a mirar, como se dice aquí en Argentina, a mirarnos el ombligo. Entonces, solamente consideramos lo que nos pasa a nosotros, ni siquiera lo que le pasa al prójimo, lo que nos pasa a nosotros, pero nos olvidamos de todo lo que sufrió Jesucristo, de toda la agonía, pero Él lo hizo por amor y además porque tenía la mirada puesta en el gozo puesto en cuántos hermanos e hijos de Dios iba a llevar gloria, ¿sí? En Filipenses capítulo 1, versículo 9 al 11 dice: y esta es mi oración, que el amor entre ustedes siga creciendo cada vez más y que esté acompañado de conocimiento y completo entendimiento, para que así vean la diferencia entre el bien y el mal y escojan el bien. Así que ustedes estarán limpios y sin falta para el día en que Cristo vuelva.
Por el poder de Jesucristo, ustedes darán una cosecha abundante de buenas obras para honra y alabanza de Dios. En 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18 dice: con la cara descubierta, todos nos quedamos mirando fijamente la gloria del Señor, y así somos transformados en su imagen cada vez con más gloria. Este cambio viene del Señor, es decir, del Espíritu. Contemplamos a Cristo como el reflejo de un espejo, como lo hace el reflejo de que en un espejo hace que brille el rostro. Así también brillan nuestros rostros. Permaneciendo en Jesús, llevaremos mucho fruto. El Padre será glorificado y seremos discípulos de Cristo, amigos de Cristo. Juan, capítulo 15, versículo 8. Iremos siendo transformados por su Espíritu. 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Bien, aquí tenemos otros versículos de referencia. Juan, capítulo 15, versículo 8. Ustedes darán honra a mi Padre dando mucho fruto, y así demostrarán que son mis seguidores. Juan capítulo 15, versículos 14 y 15 dice: ustedes son mis amigos si hacen lo que les mando. Ya no los llamo sirvientes, porque el sirviente no sabe lo que hace su jefe. Los llamo amigos, porque les he contado todo lo que me enseñó mi Padre. Y en Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23 dice: en cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de todo esto. Traducción en lenguaje actual. Y otra versión dice... No, perdón, está repetido, perdón. Bien, aquí está hablando de que nosotros demostramos que amamos a Cristo obedeciendo sus mandamientos. Y el amor de Cristo por nosotros debe llevarnos a amarnos mutuamente. Bien, conclusión. Permanecer en Jesús es una tarea diaria. Permanecemos en Él y Él en nosotros. Permanecemos cumpliendo sus mandamientos, vigilando y manteniendo nuestro corazón limpio, siendo diligentes en escuchar, entender y aplicar la palabra, usando las armas espirituales, obedeciendo al Espíritu Santo, despojándonos del peso del pecado y fijando nuestra mirada en Jesús. La esperanza de la vida eterna. En Romanos capítulo 5, versículo 1 al 5, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Romanos capítulo 8, versículos 23 al 25 dice: y no solo sufre el mundo, sino que también sufrimos nosotros, los que tenemos al Espíritu Santo,
que es el anticipo de todo lo que Dios nos dará después, mientras esperamos que Dios nos adopte definitivamente como sus hijos y nos libere del todo, sufrimos en silencio. Dios nos salvó porque tenemos la confianza de que así sucederá, pero esperar lo que ya se está viendo no es esperanza, pues ¿quién sigue esperando algo que ya tiene? Sin embargo, si esperamos recibir algo que todavía no vemos, tenemos que esperarlo con paciencia. Traducción del lenguaje actual. Romanos capítulo 15, versículo 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Colosenses, capítulo 1, versículo 21 al 23 dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Y si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Colosenses capítulo 1, versículo 5 dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Y Tito, capítulo 1, versículo 2, dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió de antes del principio de los siglos. Siendo justificados por la fe, tenemos paz con Dios. La justificación elimina la culpa y así abre el camino para la paz. Esta es por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de Él como gran pacificador, el mediador entre Dios y el hombre. No podríamos llegar a este estado por nosotros mismos, sino que somos llevados a Él como ofensores perdonados. Tenemos la esperanza de la gloria de Dios en el mundo venidero. Tenemos suficiente para regocijarnos desde ahora. La tribulación produce paciencia, no en sí misma ni de por sí, pero la poderosa gracia de Dios obra en la tribulación y con ella. Los que sufren con paciencia tienen la mayoría de las consolaciones divinas que abundan cuando abundan las aflicciones. Obra una experiencia necesaria para nosotros. Es necesaria la tribulación. Esta esperanza de la vida venidera no desilusiona, porque está sellada con el Espíritu Santo como espíritu de amor. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 y 14 dice, hermanos, queremos que sepan lo que va a suceder con los muertos para que no estén tristes como los demás, que no tienen esperanza. Creemos que Jesús murió y resucitó, y de igual manera Dios hará que todos aquellos que murieron y que creían en Jesús resuciten para estar con Él. Tito 1, capítulo 1, versículo 2 dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y Tito, capítulo 3, versículo 7, así que, aprobados por el generoso amor de Dios, disfrutamos de la esperanza de la vida eterna que Dios tiene para sus hijos. Aquí hay consuelo para los parientes y amigos de los que mueren en el Señor. La pena por la muerte de amigos es lícita. Podemos llorar las pérdidas. El cristianismo no prohíbe nuestros afectos naturales
y la gracia no los elimina. La intención del Evangelio es producir esperanza y fe, sacar la mente y el corazón de este mundo y elevarlos al cielo y a las cosas de lo alto. La vida eterna se presenta ante nosotros en la promesa. El Espíritu Santo produce la fe en nosotros y la esperanza de esa vida. La fe y la esperanza la acercan y llenan de gozo por expectativa de esta vida eterna. Bien, hermanos, los animo, hermanas, las animo a que confiemos plenamente en Dios, que tomemos nuevas fuerzas y que vigilemos nuestro corazón, analicemos, lo veamos introspectivamente y si tuviéramos algo que corregir, como dice la palabra, abogado tenemos para con el Padre y el abogado es Jesucristo. Así que podemos ir en oración y arreglar todo, arrepentirnos, pedir perdón y enderezar los pasos. En Hebreos capítulo 12, versículos 12 y 13 dice, por todo eso, no debemos dejar de confiar totalmente en Dios. Si la vida es como una carrera y ustedes tienen ya cansadas las manos y débiles las rodillas, cobren nuevas fuerzas. Corran por un camino recto y parejo, para que el pie que esté cojo se sane y no se tuerza más. Traducción del lenguaje actual. Bien, hermanas, quisiera hacer una oración. Vamos a orar al Señor para pedirle nuevas fuerzas, si estábamos desanimadas, si teníamos los brazos caídos, si tenemos cosas que hablar con el Señor y ponernos a cuentas. Vamos a hacer una oración. Señor, Padre, te damos gracias por esta tarde que hemos podido compartir. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias por el Espíritu Santo que nos enseña. Señor, que nos direcciona. Señor, te presentamos nuestras vidas. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a corregir aquello que no está de acuerdo con tu voluntad, Señor. Gracias por tu amor, Señor, y por tu misericordia, Señor, que se renueva cada mañana, Señor, porque, Señor, a pesar de que fallemos, tú sigues siendo el mismo, Señor. Tu amor no varía, Señor, no disminuye. Siempre, Señor, nos amas. Y siempre nos amas de igual manera, Señor. Es maravilloso, Señor, porque eso produce una seguridad, una gran seguridad en nosotras, Señor. Y como hijas tuyas, Señor, te pedimos, Señor, nuevas fuerzas, Señor. Te pedimos, Señor, que fortalezcas, Señor, que fortalezcas el hombre interior, Señor, de cada una de nosotras, Señor, que nos fortalezcas espiritualmente, que nos des esas fuerzas del búfalo, Señor, para seguir caminando, Señor, si estábamos desanimadas, si estábamos caídas, Señor, que podamos volver a mirar a Cristo, Señor, que podamos poner otra vez nuestra mirada, Señor, en la meta, Señor, que cada vez, Señor, que tendamos a querer desviar nuestra mirada de Jesucristo, Señor, tu amor, Señor, nos vuelva a enfocar. Señor, no estamos libres de desviarnos, pero, Señor, reconocemos, Señor, que si no es por tu ayuda, Señor, no podemos mantenernos. Señor, te pedimos, Señor, con humildad, Señor, que necesitamos, Señor. Cada día, Señor, necesitamos de tu ayuda, Señor, para caminar, Señor. Señor, te pedimos que infundas nuevas fuerzas, Señor. Infunde nuevas fuerzas, Señor.
Señor, que cada día podamos someter, Señor, esta carne, Señor, que a veces nos juega malas pasadas, Señor. Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, nos fortalezca, Señor. Que podamos siempre orar unas por otras, Señor. Que podamos estar pendientes, Señor, de lo que necesita mi hermana, Señor. Poder orar por ella, Señor, poder animarla, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor, de compartir tu palabra, Señor, y de poder aprender, Señor. Señor, queremos ser esa buena tierra, Señor, diligentes, Señor, en oír la palabra, en entenderla y en aplicarla, Señor, para dar frutos de justicia. Gracias, Padre, Señor, te pido que suplas toda necesidad de mis hermanas, Señor. Gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, y te bendecimos, Señor. A ti te damos, Señor, toda la gloria, Señor. Todo, Señor, lo que somos te lo debemos a ti, Señor. Gracias, Padre. Bendice a cada una de mis hermanas. En el nombre de Jesús. Amén.